pasó a quién? Perdón. Ahí se desimpactó. ¿Pero quién? No caché nada. Ya, Es que bueno. puso cara de, oh, ¿Quién la...? Ya, la Noemi Castillo. ya. Bueno, les pido disculpas, de verdad, de verdad. Sobre todo a mi jefecito Vito Vito. Pero bueno, la vida. A Ya, su vámonos. dislipidémico jefecito. Ahí vamos la. ¿No será el principio del Alzheimer por la dislipidemia? No. Ay, el internista me dijo que en una vez íbamos a tener que hacer estudios genéticos, así que si me pide estudios ¿Pero genéticos por le voy a qué? pedir ¿Pero por el. qué tanto atado? Si igual no eres tan... Ahí yo le cuento, yo le cuento. Ah, Es sí, yo sé que que me dijiste que tenía la les cuento. dislipidemia, pero ¿por qué tanto si tú no eres tan niñito? Son bromas, ¿eh? No sé. Ya, Ya, vamos, vamos. me callo nomás. Chao. Ya, gente. Oye, antes de empezar, pregunta para todos. ¿Dudas respecto de lo que les comenté? ¿Algún comentario de la prueba de... Eso quiero. Comentarios de la prueba de diagnóstico. Fácil, difícil, votada, buen nivel. Yo siento que debemos repasar nomás, no eran contenidos que no habíamos visto, sino que solo no hemos repasado, a lo menos de mi parte, que no he repasado. Ya, en el fondo, Isabel, tú dices que es consecuencia propia del olvido. Sí, Ya, y el olvido que a su vez es la consecuencia esperable de no estar estudiando siempre esas cosas, po, sí, que es lo que a uno suele pasarle en la U, po, ¿cierto? Así como que aprueba un ramo y como la máquina después te pone otro ramo y qué sé yo, uno no siempre tiene el tiempo de andar repasando lo visto. Habían términos que no habíamos visto, pero con otros nombres, por decirlo así. Ya, sí, bueno, eso puede ser. Noemí me pregunta, ¿las notas serán anónimas? Sí, usualmente, Noemí, les comparto con los root, ¿sí? Las notas. Es justamente como para, como, los tiempos van cambiando y en los Ahora, tiempos del ahora, Doc no, Rossi y yo, no, porque es un nombre, pues. a uno le ponían a uno le, ¿se acuerda, Doc? Le ponían, Sí, pues, publicaban la lista y por yo una vez nombre. me saqué un 1,8 en anatomía. Debo Chu, reconocerlo, Doc. Un 1,8. yo no te contaré lo que me saqué un 1, también un uno Esa coma fue seis mi una nota cosa más así. baja de la U. Y por Yo supuesto también. que nadie anda, yo creo, mirando notas, pero si es que alguien lo hizo, sí, como que potencialmente Ahora, toda la facultad se pudo sí, haber enterado de mi 1,8. pero yo tengo una pregunta. ¿Consideran el root anónimo? Porque los tiempos cambian tanto que capacito que consideran que el root no es anónimo. Bueno, se supone que dentro de poco va a salir una ley que no se pueden publicar eso Claro, por eso les pregunto a alguien, ¿el root lo consideran anónimo o no? mientras no Por cultura salga, general. mientras no sea publicada la ley ni se discuta. Algo consideran anónimo, la Javiera Sí, dice que sí. dice la Javiera, el root es anónimo. Ya, ya. Para mí no es anónimo, pero bueno, está bien. Alguien dice por acá exactamente, el Mati dice exactamente eso, el no estar fresquito con la materia. Eso es, bueno, Ah, te me olvidó el eso tema. pasa siempre. Ya, pero ¿no le encontraron una prueba de diagnóstico así como imposible, terriblemente difícil? Eso me interesa saber. Confíen en el proceso, dice Suman. Ya, Ojo que la construí de una manera bien básica, justamente para, puse el piso, contenido por así mínimo. decirlo, bien abajo. Ya probablemente es una prueba bastante más fácil de lo que ustedes tuvieron el año pasado. A lo que voy, el nivel de esa prueba es muy, muy distinto del nivel de pruebas que van a tener en fisiopatología, ¿ya? El nivel de prueba que vamos a tener en las cátedras de fisiopato, en general, se siente como poderoso, ¿sí? Se siente como una prueba difícil, ¿ya? Les pido, no los puedo obligar, pero les pido que confíen en que el criterio del doc y el mío eh, es un criterio que en el fondo ha sido validado por la experiencia, ¿cachai? Y generaciones de compañeros de ustedes después han demostrado buenos rendimientos en medicina interna y en los internados por la fisiopatología que les hemos entregado, ¿ya? Am, entonces, para que sepan. Ya. Sí, Y la última pregunta, y ahí sí que empiezo. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna pregunta en particular de la prueba de diagnóstico? ¿O no hay dudas con preguntas específicas de la prueba de diagnóstico?
Yo mientras tanto aprovecho de tomar un vasito de Coca-Cola cero semidesvanecida. Pero usted no, profe. ¿Hay algo peor que la Coca-Cola desvanecida? No nos dice Osman. ¿Quién más? La Isabel, ¿tú comentaste que Si no? alguien no sé quién es. No, yo hablé, Javiera. Ah, Ah, la Javi. Javi. Ya, no hay dudas con preguntas específicas. Ok. No. Ya, pues. Habiendo hecho entonces nuestro feedback general de la prueba, eh, paso al siguiente punto en tabla, que es hablar de fibrosis. No hay dudas, me dice la Noemi. Gracias, Noemi, por su texto. Ya, chicos, vamos entonces. Esta clase ya la tienen, el sábado se la subí, me dejó el sistema, por fin cargarles las clases. Así es que vamos a hablar hoy día de fibrosis. Ahora, fibrosis es la última parte de esta clase, es la parte más importante, pero es la última, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con lo que viene de manera posterior al fenómeno de la inflamación. La semana pasada hablamos de inflamación y les comenté yo, ¿verdad?, que durante o una de las características que tiene el proceso inflamatorio es que daña por sí solo al órgano que se está o al tejido que se está inflamando, ¿sí? Si además el agente injuriante por sí solo generó daño, una quemadura, una fractura, un agente infeccioso, se suman, ¿cierto? Los daños por el agente injuriante y por el fenómeno inflamatorio. Pero lo que viene después tiene que ver con intentar restablecer funcionalidad en la medida que se pueda en ese tejido. Y ahí es que, cierto, viene el fenómeno posterior, entre comillas, a la inflamación, y digo entre comillas porque van ocurriendo de manera paralela, y que puede ser, por ejemplo, aquí tenemos tres posibilidades, chicos. Podemos tener regeneración, podemos tener cicatrización o curación, y podemos tener fibrosis, ¿ok? El fenómeno ideal es la regeneración. ¿Por qué? Porque cuando hay regeneración, lo que estamos queriendo decir es que si, por ejemplo, se me inflama el riñón, ¿cierto? Y en un lugar perdí por el fenómeno inflamatorio células tubulares renales, si hablamos de regeneración, lo que queremos decir es que esas células tubulares renales van a ser reemplazadas por células tubulares renales, ¿cierto? Y por lo tanto, esa es la situación ideal. ¿Se entiende por qué es la situación ideal la regeneración o no? Sí, profe. ¿Por qué sería, Javi? Porque como el tejido se está dañando, yo estoy reemplazando con células del mismo tipo para que se Exacto. restaure la función y la estructura. Maravilloso, ¿cierto? Es la situación ideal porque supone que uno no pierde funcionalidad en el proceso. Sin embargo, como todos los ideales en la vida, casi nunca se da, ¿ok? Y hay una serie de condiciones que tienen que haber para que haya regeneración, que la membrana basal esté indemne, ¿cierto? Que las células tengan un buen potencial proliferativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando en la siguiente posibilidad, así como en la escala de benignidad, por así decirlo, o la escala de preferencias, es la cicatrización. Aquí dice que es una respuesta tisular frente a heridas, procesos inflamatorios, o miren esto, cuando hay necrosis en órganos que son incapaces de regenerarse, ¿cierto? No puedo esperar tener regeneración en órganos que no tienen potencial proliferativo, ¿ya? Cuando hay cicatrización se produce un balance entre la regeneración, cuando se pueda, y el depósito de tejido fibroso que se va a realizar en esa zona, que finalmente va a determinar la presencia de lo que uno conoce como cicatriz. ¿Ok? Una vez que se establece, una vez que se inicia este proceso de cicatrización, fijaos que empiezan a coexistir dos fuerzas. Hay una fuerza que tiende al depósito excesivo de cicatrización y hay fuerzas que tienden al déficit en el depósito de cicatriz, ¿ya? Como siempre en fisiopato, la idea es que estas dos fuerzas estén balanceadas para tener una cicatriz que debe estar, pero que no sea muy grande, ¿ok? Porque en ambos casos podemos tener procesos patológicos. Es decir, si priman las fuerzas que tienden al exceso de desarrollo de cicatriz, puedo tener un tejido cicatricial excesivo, que se puede traducir en una cicatriz patológica, por ejemplo, ¿ok?
una cicatriz anormalmente grande. Cicatrices hipertróficas o queloides son ejemplo de eso. ¿Ok? La fibrosis es otra condición en la cual se produce un exceso de cicatrización en un tejido. Y como vamos a ver más adelante, vamos a estudiarla, saber qué es, por qué se produce y cuáles son las repercusiones que puede tener para ese tejido. Pero fíjense que si no hay formación de cicatriz, eso también puede ser patológico, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos puede llevar al desarrollo de úlceras crónicas, que tampoco es la idea. ¿Ya? Acuérdense que una úlcera finalmente, una forma muy simple de explicar qué es una úlcera, es decir, que es una herida que no cicatrizó nunca, ¿cachai? O una herida que no cicatriza. Esto ustedes lo van a ver bastante, por ejemplo, en pacientes que hayan sido sometidos a cirugía de cabeza y de cuello, ¿cierto? Tratados con radioterapia. Ahí lo que ocurre es que la radioterapia destruye también el sustrato productor de cicatrices, que son fibroblastos, que son miofibroblastos. Entonces, muchos de estos pacientes experimentan heridas o experimentan infecciones, ¿cierto? Y luego no son capaces de cicatrizar y ¡pum! Tienden a las úlceras crónicas, ¿ya? Muy, muy común de ver en ese tipo de pacientes. Entonces, ¿cuántas etapas reconocemos en el proceso de cicatrización? No se sabe. ¿Por qué? Porque distintos autores de libros o de trabajos ya ponen o hablan de distintos números de etapas. Me he pegado en el codo con el borde de la mesa. Qué dolor. ¿Ya? Entonces, aquí yo esta parte de la clase la preparé con una revisión que hablaba de cicatrización en piel. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo cuentan acá que la primera etapa de la etapa de cicatrización es la fase inflamatoria. Miren qué interesante porque usualmente uno piensa que cuando la inflamación cede, ¿cierto? Empieza a bajar, ahí como que empieza el fenómeno de cicatrización y no es así. O sea, y muchas veces uno lo empieza a explicar así, pero eso es una trampa, o no sé si una trampa, pero es como eh, un efecto colateral de querer simplificar las cosas, ¿sí? Eh, ¿Cuándo comienza la cicatrización? La cicatrización comienza en la fase inflamatoria, pero incluso podríamos decir nosotros que es antes. Miren, los factores plaquetarios, el tapón plaquetario es la segunda etapa de la hemostasia, ¿sí? El tapón plaquetario está formado más o menos 5 minutos después que se produjo una herida en la piel, un corte, ¿ok? Y la tercera etapa, en la formación del tapón plaquetario, tiene que ver con la secreción granular. ¿Ok? Las plaquetas tienen gránulos en su interior, me imagino que se acuerdan de eso por histo o por fisio, y en esta etapa las plaquetas secretan el contenido de esos gránulos, ¿ok? Más otros factores que comienzan a producir en el momento. Y varios de esos factores plaquetarios son importantes y se ha visto que tienen una injerencia en el fenómeno de cicatrización. ¿Ok? De hecho, miren aquí, esta es una revisión que hablaba justamente de una biotecnología, podríamos decirlo así, que es el plasma rico en plaquetas. ¿Ya? El plasma rico en plaquetas es básicamente una muestra de sangre, ¿ok? O un cierto volumen de sangre que se somete a dos centrifugaciones y finalmente se extrae la capa, la costrita que está encima, que tiene un contenido muy alto de plaquetas, ¿ya? Y en esas plaquetas, fíjense ustedes, se encuentran una serie de factores de crecimiento. No es necesario que se aprendan todo esto, aunque vamos a ir nombrando varios de ellos en el curso, ¿ok? Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Este es bien importante para nosotros. El factor de crecimiento transformante, el Transforming Growth Factor, beta, ¿sí? Porque este es como el más asociado a fibrosis. El factor de crecimiento del endotelio vascular y otros, qué sé yo, ¿ok? Factor de crecimiento epidérmico, de hepatocitos, de fibroblastos, los IGF, ¿cierto? Que son estos factores de crecimiento similares a insulina. Todos esos factores, que miren, y ahí están las funciones que tienen, están dentro de las plaquetas y son liberados, ¿cierto? Antes de los 5 minutos de haberse hecho el corte. Es decir, en una etapa muy temprana
¿cierto? En el proceso de la lesión celular o en el proceso del daño, ya estoy secretando productos que favorecen lo que viene después. El coágulo está formado más o menos 10 minutos después de que la sangre ha salido, ¿cierto? Después de que se ha roto el vaso. Eh, y el coágulo, como ustedes saben también, es básicamente una malla de una proteína que se llama fibrina, ¿ok? Y esa fibrina atrapa, engloba todos los elementos presentes en sangre. Pues bien, eh, ese coágulo o esa malla de fibrina es súper importante porque hoy en día sabemos hace algunos años ya, pero sabemos hoy en día que esa malla de fibrina se transforma finalmente en un sistema de andamiaje, ¿sí? Se transforma en el soporte mecánico por el cual empiezan a moverse las primeras células que van a formar cicatriz, ¿ok? Fibroblastos. Y esos fibroblastos, además, adivinen ustedes, van a ser atraídos por estos factores plaquetarios. Ahora, todo lo que yo les he comentado ocurrió hasta los 10 minutos o dentro de los primeros 10 minutos desde que se hizo el corte. ¿Cachai? Ahí se está empezando recién, incipientemente a montar la inflamación, pero ya tengo cosas que van a estar influyendo en el fenómeno de cicatrización, ¿ya? Tan importante es el coágulo. ¿Se acuerdan de la etapa de fibrinolisis de la que hablábamos el otro día? ¿Se acuerdan del PAI-1? ¿Qué hacía el PAI-1, gente? ¿Era el que transformaba el plasminógeno en plasmina o no? Más o menos. Quien, quien induce activación del plasminógeno en plasmina es el TPA. Ah, ya. ¿Y qué hacía el PAI-1, Javi? Ah, el que era al revés, inhibía al otro, al Muy bien, TPA. inhibe el TPA. Eso es lo que hace el Se PAI-1. destruyen los coágulos y se mantienen ahí. Eso. Entonces, hoy en día se sabe que, por ejemplo, personas que tienen PAI-1 más activo van a tener no solamente mayor tendencia a la formación de trombos, sino que hay gente que ya ha visto que un PAI-1 más activo mantiene el coágulo más tiempo en el sitio de la herida, ¿o no? No sé si están de acuerdo conmigo. Y la relevancia de eso es que un coágulo que dure más tiempo en el sitio de la herida permite mayor llegada de células fibrogénicas y hoy en día se sabe que eso puede tener implicancia después a posterior sobre la cantidad de tejido fibroso que vamos a tener ahí, sobre el tamaño de la cicatriz. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurrió en algún momento, cierto, que si ocupábamos estas plaquetas y con guía ecográfica, porque así se hace, se puede, una vez que se ha recolectado este plasma rico en plaquetas, con guía ecográfica tú puedes llegar, por ejemplo, a un músculo o puedes llegar a una lesión en hueso y se deposita este plasma rico en plaquetas. Este plasma rico en plaquetas, a través de estos factores de crecimiento, hoy en día sabemos que puede acelerar los tiempos de reparación de desgarros, ¿cierto? O que puede reducir los tiempos de reparación en fracturas, ¿ya? Entonces, se los comento porque alguien puede decir, oye, pero esto es muy molecular, sí, es verdad, pero es algo muy molecular que tiene, ¿ok? No potencialmente, sino que actualmente relevancia clínica, ¿ya? Una vez que cede la fase o que pasa la fase inflamatoria, ¿ok? Viene lo que se conoce como la fase proliferativa. En la fase proliferativa aparece la cicatriz joven, ¿ok? Como hablaba de piel, el autor de este trabajo dice que siguen migrando queratinocitos por el borde de la herida, donde lo pueden hacer, ¿cierto? Donde la membrana basal esté ahí, yo les había dicho, más indemne. Eh, este tejido, bueno, aquí aparece un tejido nuevo, que es el tejido de granulación, ¿ok? El tejido de granulación finalmente es aquel tejido sobre el cual, o más que sobre el cual, que va a terminar formando la cicatriz. ¿Les hablaron de tejido de granulación en histología? Yo no recuerdo. No, No, profe. no, ya. Anóteme ahí entonces qué es el tejido de granulación. ¿Se han caído alguna vez? Todos nos hemos caído, se han raspado, no sé, las rodillas, los codos, las manos. A todos nos ha pasado aquí, ¿o no? Más de alguna vez. A todos nos ha pasado, ¿no? Cuando ya tenían su costra,
alguien se sacó la costra así como, no sé, a la semana, una costra seca y ya. ¿Alguien aquí se sacó su costra como a la semana o 10 días de haberse hecho su herida? Y miraron debajo. ¿Qué había debajo de la costra? En una herida sana estoy pensando yo, po. No estoy pensando en pus, ¿cachai? Si es que la herida se me contaminó con una bacteria piógena. ¿Qué había debajo de la costra? Había ¿Vieron una como cosa? piel más lisa, era como más Como una suave la piel piel que más estaba ahí. lisa, delgada, me dice Osman. Y vieron una cosa así como media asquerosilla, roja con puntitos blancos y brillantes. Piel como gelatinosa, dice la Gaby. Sí, justamente eso. Esa piel como gelatinosa, roja con puntitos brillantes, es el tejido de granulación. Ese es el tejido que se va a transformar finalmente en la cicatriz. ¿Ok? ¿Qué está formando el tejido de granulación? Básicamente fibroblastos y macrófagos. ¿Ok? Como estoy formando tejido ahí, ¿cómo creen ustedes que van a ser los requerimientos nutritivos de ese tejido? ¿Altos, medios o bajos? ¿Quién me dice? Alto. Van a ser altos porque tengo que formar tejido donde no había nada, pues donde había solamente fibrina, ¿verdad? Eso. Y si los requerimientos nutritivos son altos, ¿qué necesito? Vasos sanguíneos. De ahí que se necesite angiogénesis masiva, ¿ok? O la etapa, la fase proliferativa entonces se caracteriza porque hay una angiogénesis masiva, ¿ok? ¿Qué quiere decir angiogénesis? ¿Quién me dice? La formación de nuevos vasos sanguíneos. Muy bien, exactamente, la formación de vasos sanguíneos donde antes no había. A ver, le ponen angiogénesis o a veces les ponen neoangiogénesis también, ¿ya? Son válidos los dos. Como que en las neoplasias como que se habla mucho de la neoangiogénesis, así como la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Está? Y eso explica la coloración roja, ¿cierto? Intensa, brillante de este tejido de granulación. Al final de esta etapa, los fibroblastos se transforman en miofibroblastos, que es la misma payasada, nomás solamente que expresa unas proteínas contráctiles, ¿cierto? En un poquitito mayor cantidad y se empiezan a contraer. La gracia de que se contraigan todos estos miofibroblastos es que como que los labios de la herida tienden a abocarse un poquitito más, ¿ok? Y eso le ayuda a nuestro organismo porque finalmente tenéis que formar cicatriz en un espacio menor, ¿cachai? Por lo tanto, es más rápido de hacer, ¿ya? Los miofibroblastos. Todo esto entonces es en etapa proliferativa, ¿ya? Para quien nunca vio, yo sabía que ustedes no iban a conocer mucho ustedes el tejido de granulación. Me lo dijo la adivina de Chimbarongo. Les puse entonces esta imagen. Ya, ahí tengo un tejido de granulación bastante extenso en la cara anterior, anterolateral de abdomen. Miren, esa herida, ¿cómo me la describirían ustedes? ¿Piensan que es una herida que está más bien inflamada o está más bien tranquilita? ¿Qué pensarían ustedes de esa imagen? ¿Estoy en fase inflamatoria o estoy en fase proliferativa? ¿Qué opináis? Yo creo que está en fase proliferativa. En fase proliferativa, exactamente. Porque ustedes van a ver este tipo de situaciones el día de mañana, pues chiquillos. Entonces, aquí, si alguien pensó que estábamos en etapa inflamatoria, no, aquí la etapa inflamatoria ya pasó. Miren los bordes de la herida. Miren cómo están limpiecitos, como la piel está blanquita, ¿cierto? No se aprecian signos de edematización, de aumento de volumen, ¿ya? Como las cosas clásicas que veíamos el otro día. Entonces, no, aquí la fase inflamatoria ya pasó, pero tengo un tejido de granulación que está bastante, bastante extenso. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a tardar esto en cicatrizar? ¿Harto o poco? Harto. Harto, ¿cierto? Es un problema eso cuando tenemos tejido de granulación extenso y por lo tanto y ustedes ya que son inteligentes saben que ya están empezando a pensar que ciertos agentes etiológicos condicionan ciertos tipos de daños que se traducen en tiempos largos de cicatrización. Y si ustedes tuvieran a este paciente ahí, en el box, desde el punto como ustedes se van a volver capos, ¿cierto? En lo que es la medicina preventiva.
¿Cuál sería su principal riesgo con con este tipo de paciente? ¿Qué le daría susto en este tipo de herida a usted? Bien Osman, la infección, ¿cierto? Porque tengo un tejido, una superficie muy grande expuesta al medio ambiente. Exactamente. Muy, muy bien, chicos. Muy, muy bien. ¿Ya? Eso es. Ahora, ¿cómo se producen estos vasitos sanguíneos? Estos vasitos sanguíneos se producen a consecuencia, por ejemplo, de la presencia, miren, aquí tengo varios mediadores, vascularización, el PDGF, ¿qué más? ¿Dónde dice ahí? Angiogénesis, angiogénesis, ¿se fijan? Angiogénesis, angiogénesis. Varios de estos mediadores que liberaron las plaquetas producen angiogénesis. Y lo que hacen esos mediadores que se están produciendo o que están en gran cantidad acá es atraer a un grupo de células que la médula ósea constantemente está enviando a circulación. ¿Ok? Estas células se llaman células precursoras endoteliales, EPC. Entonces, la médula ósea está constantemente, son células, se les llamó células precursoras endoteliales, pero la verdad es que son células precursoras de varios tipos celulares. Incluso se ha visto que se pueden diferenciar a cardiomiocitos, por ejemplo. Cardiomiocitos que se contraen. ¿Ya? Entonces, súper relevante porque actualmente hay gente que está intentando saber cómo diablos hacer para que esas células precursoras se diferencien. Por ejemplo, un cardiomiocito. Imagínense cómo va a cambiar o cómo podríamos nosotros modificar el pronóstico de pacientes infartados o de pacientes con insuficiencias cardíacas. ¿Cachai? Si descubrimos cómo hacer que esas células se diferencien a cardiomiocitos. Bueno, estas células son atraídas, ¿cierto? Y llegan a instalarse, hacen un proceso de homing a esta región donde las estoy atrayendo por estos factores de crecimiento y estas células que eran indiferenciadas, ¿cierto? O tenían un grado de diferenciación muy bajo, se diferencian hacia células endoteliales y terminan formando capilares. ¿Ok? Una vez que termina la etapa proliferativa, viene la fase de remodelamiento de la cicatriz. Entonces, sí, en la etapa proliferativa aparece cicatriz, pero es una cicatriz joven. ¿Ok? Si ustedes miran su cuerpo y miran sus heridas más recientes, ¿ya? O si han tenido heridas recientes, van a ver que las cicatrices que ahí tienen son cicatrices que tienen ciertas características. Las cicatrices jóvenes uno las toca y son cicatrices que son como más blanditas, ¿o no? Uno las mira y son cicatrices que son más bien rosadas, tirando a lo violáceo, ¿ya? Y uno las toca, están más o levantadas, ¿ok? Y lo que ocurre ahora es que esa cicatriz joven se va transformando en una cicatriz madura, ¿ok? A eso se le conoce como la etapa de remodelamiento de la cicatriz. En este momento hay involución del tejido de granulación, sigue habiendo regeneración de dermis, si es que se puede, ¿ya? Oye, díganme ustedes, esto ya es fisiopato, pero si lo intentamos hacer más clínico y baja el tejido de granulación, ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir con la capilaridad de esta región? ¿Voy a tener la misma capilaridad, menos capilaridad, más capilaridad? ¿Qué opináis? Voy a tener menos, ¿cierto? Porque ya tengo la cicatriz formada. Ya formé lo que tenía que formar. ¿Ya? Efectivamente, entonces por ahí dice apoptosis de miofibroblastos, de células endoteliales y de macrófagos. Claro, si se me van muriendo las células endoteliales, van desapareciendo los capilares, po. Si desaparecen los capilares, ¿qué esperarían ustedes que ocurriera con el color, por ejemplo, de esa cicatriz? ¿Sería esperable qué cosa Ya no va a ser tan rosita. ya no va a estar tan rojita, po? Se hace blanca, claro, se va palideciendo. Y de nuevo, si yo los invito a ver sus cicatrices de heridas antiguas, ustedes las miran y son distintas, ¿por cierto? Y una de esas características es que son cicatrices que efectivamente son más blancas, ¿ok? Y otra cosa que es súper interesante que aparece acá es que empiezo a degradar colágeno de tipo 3, ¿ya?
¿Por qué ocurre esto? Porque el colágeno que recién se sintetiza en nuestras cicatrices jóvenes es colágeno de tipo 3, que es más blandito, que es más elástico, por así decirlo. ¿Ok? Y en esta etapa de remodelación, ese colágeno de tipo 3 empieza a desaparecer. ¿Por qué empieza a desaparecer? Porque las células epidérmicas, ¿cierto? Pero también los fibroblastos, también los macrófagos que van quedando ahí y otras, producen unas enzimas que se llaman MMPS. ¿Qué son las MMPS? Son las metaloproteinasas. Metaloproteinasas. ¿Sí? Son enzimas degradativas de matriz extracelular, ¿ok? Funcionan con un metal alcalino, por eso se llaman metaloproteinasas, ¿ok? Y entonces, distintos tipos de metaloproteinasas, se fijan que aquí hay varias, aquí me ponen a la 2, a la 12, hay metaloproteinasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 bla. Cada metaloproteinasa tiene su sustrato específico, ¿ok? Entonces, dependiendo del tipo de metaloproteinasas que se estén produciendo, vamos a atacar a ciertos elementos de la matriz y otros los vamos a respetar. Entonces, lo que ocurre acá es que empezamos a expresar metaloproteinasas que atacan al colágeno de tipo 3 y paralelamente los fibroblastos y miofibroblastos que están en esta región empiezan a producir, ¿cierto? Dejan ellos de expresar genes de colágeno tipo 3 y empiezan a expresar genes de colágeno de tipo 1. Y eso hace entonces que lentamente la cantidad de colágeno tipo 3 vaya disminuyendo y paralelamente vaya aumentando la cantidad de colágeno de tipo 1. ¿Ok? Bonito para hablar básicamente de lo mismo, ¿ok? Pero como todos estos procesos están regulados y autorregulados y contrarregulados y no sé qué más, vemos aquí cómo las mismas células, que puede ser un macrófago, que puede ser un fibroblasto, produce proteínas que inhiben la actividad de las metaloproteinasas, ¿ok? Esta es una metaloproteinasa ya madura, fíjense que se forman de su manera inmadura, pero cuando maduran empiezan a hacer su pega. Y las células también producen unas proteínas que forman un complejo uno a uno con la metaloproteinasa y que la inhiben, ¿ok? Que disminuyen su actividad. Y a estas proteínas se les llama TIMPs. TIMPs. ¿Qué son los TIMPs? Son los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. ¿Ok? Y entonces aquí como que todo esto empieza a parecer un poco raro, porque uno dice cómo. Pero las células que están en la cicatriz, ¿favorecen el desarrollo de cicatriz o favorecen la degradación de la cicatriz? La respuesta es que hacen ambos. Eso va a depender del tipo de célula, del momento, ¿cierto? Del periodo de tiempo, digamos, en que la analicemos, de cuáles sean las hormonas que la estén estimulando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La diferenciación y apoptosis de los miofibroblastos, me dicen entonces, está mediada por una serie de factores y esto significa que es bastante complejo, ¿ok? Pueden ser citoquinas, algunas que favorecen su sobrevida, otras que favorecen su muerte. Fuerzas físicas, fíjense, entonces se va a comportar de una manera distinta una cicatriz que sea traccionada, que sea deformada, por ejemplo, a una que no lo sea. Interacciones entre células, célula-célula, e interacciones entre la célula y su matriz extracelular. ¿Ya? O sea, es determinado por una serie de factores. Los miofibroblastos son centrales en el proceso de remodelamiento porque producen ambas metaloproteinasas y producen TIMPs. ¿Ok? Como ya dijimos, aparecen en la etapa proliferativa y sintetizan proteínas de matriz, colágeno de tipo 1. ¿Ya? Ahora, colágeno tipo 1 depende de cuál sea la zona donde estemos. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a nivel de tendones, cuando un tendón se daña, la cicatriz que se forma en ese tendón es rica en colágeno de tipo 2, más que tipo 1. Y el colágeno de tipo 2 es súper duro, entonces eso es fome para el tendón, porque como es muy duro, es muy inextensible, eso predispone a ese pobre tendón a más sobrecarga. ¿Cachai? Por eso sanar lesiones de tendones es complejo.
¿ya? Y la persona siempre queda con una cierta tendencia a la recidiva, como dice uno, la reaparición de la lesión. Recidiva, ¿habían escuchado ese término? Javi, usted activó su audio. Cuéntenos. Estamos hablando de que la MMPS eran las que son enzimas que degradaban como componentes y la TIMS Así, inhiben a la MMPS. sí, exactamente. Muy bien, Javi. Las metaloproteinasas degradan matriz extracelular y los TIMs inhiben, son tissue inhibitors, ¿cachai? Son los inhibidores tisulares de esas metaloproteinasas. Lo dijiste súper bien. Oye, muchas gracias. Dale. Era esa duda. Ok, ok. ¿Sí? Aparecen en la etapa proliferativa, sintetizan proteínas de matriz que reemplazarán a la MEC provisoria, ya también lo explicamos, y vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, este factor de transcripción, no hay que ver, disculpen, este factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento transformante beta, que dice que es un potente inductor de diferenciación, ¿ya? A más TGF beta tengo en una herida, más miofibroblastos voy a tener y más, por lo tanto, colágeno voy a estar produciendo ahí. ¿Ok? Dentro de los factores que influencian la reparación, nos encontramos con la localización. Claro, ¿cierto? Una herida en una mucosa oral, por ejemplo, va a cicatrizar de manera distinta a una herida en piel, ¿cierto? Una herida, qué sé yo, a nivel de, no sé, músculo, ¿ok? Va a cicatrizar de una manera distinta que una herida en un tendón, ¿ya? Hay muchas cosas que influyen ahí respecto a la localización. ¿Cuál fue la etiología de la herida? ¿Fue una cirugía, cachai? Donde en general son como heridas que tienden, dependiendo del cirujano, tienden a ser heridas más bien pequeñas, controladas, ¿cierto? Sin tanto sangrado, ahora que tenemos bisturí que vienen con electrocauterización, ¿ok? O fue una herida producida por un trauma, o fue una herida producida por una quemadura que uno esperaría, ¿cierto? Que fuesen más extensas. ¿Había sido sometido a algún pretratamiento mi paciente? ¿Había una cirugía previa en ese lugar? ¿Ok? ¿O había sido sometido a radioterapia? ¿Tiene alguna enfermedad crónica? Diabetes, lupus, enfermedad renal crónica, que son como las que más se asocian, ¿cierto? A retardo en los tiempos de cicatrización. La edad, maldita edad, que nos juega chueco para todo. Menos para volvernos personas sensatas, gente. Como decía David Bowie. ¿Saben quién era David Bowie? Decía que el envejecimiento nos daba la oportunidad de llegar a ser las grandes personas que siempre pudimos ser. Oh, qué bonito. ¿Ya? A más viejo es un individuo, más largos son sus periodos de cicatrización. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos envejeciendo, nuestro metabolismo basal va disminuyendo. Eso forma parte de las características del envejecimiento. Y un viejo, alguien que ya ha atravesado por este periodo de envejecimiento, obviamente va a tener, ¿cierto?, como parte de sus características fisiológicas, y eso no es patológico, gente, ¿ya? Si bien hay envejecimiento patológico, aquí lo que estoy diciendo es que forma parte de las características del envejecimiento que obviamente ese metabolismo basal más bajo afecta una serie de fenómenos y entre ellos la cicatrización. El estilo de vida del sujeto, ¿cierto? La exposición al sol en grandes cantidades no nos ayuda. Ojo que el sol ayuda porque tiene rayos ultravioleta que ustedes saben que tienen una cierta función antiséptica, ¿cierto? Una herida expuesta al sol probablemente va a ser una herida que es más seca, por lo tanto, hay menos probabilidades de crecimiento bacteriano, pero depende de cuántas sean las cantidades. El tabaquismo, por supuesto, que no ayuda, ¿ok? Dentro de las limitantes, las fuerzas de tensión son importantes. Ojo ahí, vuelvo a mis heridas, ¿cierto? A mis lesiones de tendones, vuelvo a pensar en lesiones de cápsulas articulares, de ligamentos, ¿ok? Porque obviamente por su pega tienen que soportar tracciones, tensiones, ¿cierto? Importante, y eso significa que me voy a demorar más porque necesito tener una cicatriz que sea muy robusta para que pueda ese tejido mantener su función. ¿Cachai? Importancia de esto.
Puedo tener entonces, si el día de mañana alguno de ustedes se tuerce un pie o reciben un paciente con una torcedura de pie, tú sabes que antes de 5 o 6 meses es difícil pensar en tener una articulación o tejidos blandos, articulares o periarticulares, que estén funcionando de manera adecuada, ¿ya? Y eso es importante también, por supuesto, a la hora de darle indicaciones respecto de actividad física y ejercicio a esa persona, ¿ok? El limitante más importante influenciando los tiempos de reparación es la presencia de infección. ¿Por qué? ¿Quién me podría dar el argumento fisiopatológico para esto, por favor? Ya que quizá hayan bacterias que no dejen como que la persona se, o sea, como que van a interferir con el proceso de curación, ¿Por qué? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? pueden causar como una inflamación excesiva quizá. Eso, por cierto, a ver, si tengo una infección, la infección por sí sola va a dañar el tejido. Entonces voy a retroceder, po. Pero no solamente eso, sino que la infección va a estimular a la inflamación. Y si tengo inflamación donde estaba teniendo una cicatrización, la inflamación, ¿qué va a hacer? Va a llegar a romper todo, po. No le importa que esté haya sido una cicatriz incipiente, no le importa que haya sido una cicatriz en etapa de remodelación, se inflama y empiezo a destruir nomás, ¿cierto? Y eventualmente genero más daño de lo que tenía inicialmente. Por lo tanto, es súper importante. Gracias, Javi. ¿Ya? Dos tipos desde un punto de vista clínico de cicatrización, que puede ser por primera y segunda intención. Si los labios de la herida quedan completamente abocados, decimos que nuestra herida va a cicatrizar por primera intención, ¿ya? De ahí la importancia de la sutura en las cirugías, ¿sí? Si los labios de la herida no pueden quedar abocados, vamos a tener una cicatrización por segunda intención. Clásico, heridas por quemaduras, heridas por roce, ¿cierto? Que nos dan este tipo de patrones. ¿Ya? Este, donde dice Dígame, Javi. que sale, no sé, no escuché muy bien como decía labios, ¿cuál es la palabra que lo acompañaba? Los labios de la herida pueden quedar abocados, uno Eso, junto ¿qué al era otro. por vos? Abocados, abocados, uno junto al otro. Los dos labios de la herida pegaditos, así como Ah, ya, ya, ¿ya? gracias. Abocados o pegaditos, ¿sí? ¿Ya? De nuevo, entonces lo que yo les decía, aquí obviamente, y eso ustedes ya lo identificaron súper bien, los tiempos de cicatrización van a ser mayores, la posibilidad de infección de esa zona es mayor, ¿ok? ¿Qué más? Estéticamente, por supuesto que va a tener también un valor diferente, ¿no? Ojo ahí con todas esas cosas. Y con esto llegamos entonces a lo que más nos importa en esta clase, que es la fibrosis. Pero no voy a empezar con fibrosis hasta que me digan si se está entendiendo, si tienen dudas hasta este punto. ¿Quién me puede decir? Por el momento no, profe. Por el momento no, me dice la Isabel. ¿Alguien más? Tengo un chat por acá. Yo todo pana. ¿Cómo es eso? Ah, todo pana, así como todo bien. ¿Se está entendiendo? Me dice la Gaby también. Ya, bacán. Todo bien, sí. Y me empiezan a hablar de maneras que no conozco. Doc Rossi, ¿algo que comentar hasta este punto? No, 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 nada, nada. Todo Todo tranquilo. tranquilo, Ya. todo tranquilo. Seguimos entonces. Yo sé que cuando usted tiene algo que comentar, mete la Sí. cuchara al tirón. No, pero igual se agradece que estés preguntando. Usted sabe que me gusta también Sí. preguntarle de manera dirigida. Ya. La parte más importante de la clase, ¿por qué? Porque de la fisiopato es lo que más nos interesa, la fibrosis. ¿Qué es fibrosis? Ahí está, definición del libro. Dícese del depósito excesivo de colágeno y otras proteínas de matriz extracelular, ¿cierto? En órganos y en tejidos a consecuencia de la activación y proliferación de fibroblastos y miofibroblastos. ¿Se lo imaginaron con música clásica? Está medida por un proceso inflamatorio. Eso es importante. Para que haya fibrosis hay inflamación. ¿Ok? Puede ser una inflamación muy grande o puede ser inflamación a nivel molecular, así como que
como no clínicamente evidenciable me refiero, ¿ya? Pero se sabe que así como que los genes que se activan en el contexto de los cuadros fibróticos, incluso cuando tenemos fibrosis inexplicables, idiopáticas, ¿ok? Se sabe que incluso ahí hay fenómenos de tipo inflamatorio. Y las vías celulares y bioquímicas finales están estereotipadas, que tiene que ver con el tipo de célula que vamos a tener, con el tipo de factores de crecimiento que vamos a tener, con el tipo de proteínas de matriz que vamos a sintetizar. ¿Ok? Me ponen una tablita, o la puse yo en realidad, ¿cierto? Pero en el trabajo este ponían una tablita donde hablaban de causas importantes de fibrosis y dice daño de tejido, esto podría ocurrir posquirúrgico, quemaduras, cirrosis hepática u otras, ¿ok? Podríamos tener infecciones y podríamos tener enfermedades autoinmunes. Ojo ahí con las enfermedades autoinmunes, porque como las enfermedades autoinmunes son patologías crónicas, suelen asociarse también aquellas que se traducen en fenómenos inflamatorios, suelen traducirse en fenómenos fibróticos de alguna índole, ¿ya? Digo eso porque no todas las enfermedades autoinmunes implican inflamación. Material extraño, ¿cierto? Implantes de silicona, por ejemplo, implantes de silicona mamario, ¿cierto? Bandas gástricas u otros. 4. Fibrosis espontánea. Le pusieron espontánea ahí porque estos pacientes no tienen cuadros inflamatorios, son un agente etiológico evidenciables, ¿no? Pero, de nuevo, es espontáneo, entre comillas, porque se sabe que hay fenómenos de inflamación para que esté activado, aunque sea muy bajo, aunque sea molecular, aunque no sea evidenciable, insisto yo, por ustedes clínicamente. Y aquí aparece la contractura de Dupuytren. ¿La conocen esa, por semio? Tengo un chat que dice el chat. Tengo una duda. En el caso que muestra allí, la cirrosis no es precedida por fibrosis y que luego por esta pérdida de funcionalidad y estructural, a ver, ¿cómo es la cosa? Tengo una duda. En el caso que muestra allí, la cirrosis no es precedida por fibrosis. ¿Eso es una, Gaby, eso es una afirmación o es una pregunta? La cirrosis no es precedida por fibrosis. Sí, pues sí es precedida por fibrosis. Y luego por esta pérdida de funcionalidad y estructural. Lo que pasa, mira, ahí vamos, el segundo semestre vamos a hacer una clase, vamos a hacer dos clases de hígado, de hecho, porque es muy relevante, la patología hepática. Y ahí el Doc Rossi justamente siempre comenta que para que un hígado esté cirrótico debe tener fibrosis y debe tener nódulos de regeneración, ¿ya? Eso quiere decir que eventualmente podríamos tener, eso quiere decir que eventualmente podríamos tener un hígado fibrótico que no esté cirrótico, ¿ya? Sino que como que la cirrosis es como que demanda algo más, que es la presencia de estos nódulos de regeneración. Y ahí el doc nos va a comentar por qué es que aparecen estos nódulos de regeneración, ¿ya? Y nos va a hablar de la capacidad de regeneración que tiene el hígado y qué sé yo. Me cuenta una historia muy bonita, ¿eh? Me gusta mucho escuchar esa historia. Eh, Eso, ¿ya? Eso. Dante me dice, Dupuytren es como fibrosis de los tejidos de la palma. Sí, se produce una fibrosis de la aponeurosis palmar superficial, ¿ok? Eso implica que se va engrosando y esa contractura, ¿cierto? Va asociada a tensión de los tendones y entonces la mano se le va cerrando a la persona. Bien, Dante. ¿Ya? La enfermedad de Peyronie es bastante fome, afecta a los hombres, se produce una fibrosis inexplicable, entre comillas, de lo que es la túnica albugínea del pene, ¿ya? Entonces, esas personas cuando tienen erección, como tiene la túnica albugínea fibrosada, ¿cierto? El pene se erecta y como que queda chueco y obviamente eso tiene consecuencias desde lo psicológico, ¿cierto? Desde el tema de la vía sexual, porque la penetración se dificulta, se vuelve dolorosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las tumores, las neoplasias, son particularmente
proinflamatorias y son particularmente profibróticas. Ya, es una característica bien importante de ellas. Entonces, hay varios tipos de tumores que se asocian mucho a cuadros de fibrosis. Ya, y hasta este momento, así como que probablemente alguno de ustedes está pensando así como, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que saber tanto de esta fibrosis? ¿Ya? Y entonces, miren acá, pues, miren acá. Aquí lo que estamos viendo es la incidencia anual por 100.000, por cada 100.000 personas de cuadros de tipo fibrótico. ¿Ya? Y entonces, miren, anualmente, cada 100.000 personas, 3.400 personas debutan con algún grado de fibrosis hepática. 1.213 personas, 332 personas, o sea, 1.200 en riñones, 330 personas a nivel de corazón. Miren el año, esto fue 2019, prepandemia, durante los años de pandemia a nivel de pulmón fue mayor, por cierto, 5,6 a nivel de piel o sistémico. Entonces, es una condición que es relevante, ¿cachai? Desde un punto de vista de la frecuencia de aparición. Pero miren esto, está asociado al remodelamiento miocárdico, los corazones insuficientes, ¿cierto? Se van fibrosando. En la formación de placa, que es lo que vamos a terminar de hablar esta semana, también hay fibrosis a nivel de la íntima. En el cáncer, ¿cierto? Hay la transición epitelial mesenquimática, y ya más ratito les voy a contar qué es eso. Fibrosis en la vía aérea, en asma, en EPOC. Y miren este dato. Aquí, este dato, yo creo que para nosotros es fundamental. Se estima que más de un 45%, es decir, casi la mitad, cáchense, más de un 45% del total de muertes en Occidente pueden ser atribuidas de una u otra manera, ¿cierto?, a respuestas en tejidos fibróticos. Eso es muy heavy. ¿Ok? Entonces, el fenómeno fibrótico es relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos están diciendo es que el fenómeno fibrótico genera, ¿cachai? Disfunción, y esa disfunción aumenta morbimortalidad en la gente. Vías patogénicas compartidas podrían orientar en relación al potencial terapéutico. ¿Ya? ¿Ya? Lo que dicen ahí es que hay mucho que hacer todavía y que no se sabe bien qué hacer, po. Sabemos, y eso es muy fome, ¿cachai? Eso es como los sinsabores de la fisiopato. Sabemos cómo se produce el fenómeno fibrótico, pero no podemos manejar el fenómeno fibrótico. ¿Cómo se produce la fibrosis? Aquí está, esta imagen es bastante buena, del año, ya tiene 20 años, ¿cierto? Prácticamente su edad, chicos. Eh, Y yo aquí estoy en desacuerdo con la primera parte. Me dicen que un estímulo persistente, es decir, una inflamación crónica, me conduce a fibrosis. Ojo con eso. ¿Puede una inflamación aguda llevarme a fenómeno fibrótico? Sí. ¿Cuándo? Cuando es una inflamación muy potente. ¿Sí? Puede ser que tenga un sujeto que me haga una hepatitis masiva, una hepatitis A masiva, ¿cierto? A cuerpo de inclusión, con mucha necrosis de hepatocitos. Si la persona sobrevive, ¿cachai? Y ese hígado que se inflamó mucho, se destruí mucho tejido, ¿qué va a ocurrir después? Voy a tener una cicatriz inmensa en ese órgano. Entonces puedo pasar a tener fibrosis solamente por inflamación aguda, o quizás lo que más se van a encontrar con ustedes, ¿cachai? En términos de inflamación aguda. Paciente con antecedente de que sobrevivió a COVID-19 en la era de la pandemia cuando no había vacuna, ¿cachai? Pero una persona que estuvo 2, 3 meses, chicos, en UCI, conectado a ventilación mecánica, con el pulmón súper inflamado, algunos de ellos los pasaron a ECMO, ¿cachai? El pulmón le quedó hecho pelota a esa persona. Por supuesto que si una inflamación, una infección y una inflamación muy grande me destruye mucho pulmón, ¿cómo va a ser la cicatriz que me va a quedar ahí? Va a ser súper grande. ¿Ok? Entonces, ¿puede ocurrir fibrosis en el contexto de inflamación aguda? Sí, puede. Lo más común es que exista en el contexto de la inflamación crónica, también. ¿Ya? Pero cuidado con decir que no puede ser de manera aguda. Pero sigamos esto. ¿Qué ocurre en el contexto de la inflamación crónica? Voy a tener activación de ciertas células como macrófagos y linfocitos, ¿ok? Que ustedes saben ya que son las células predominantes en inflamación crónica.
Macrófagos y linfocitos que producen ciertos factores de crecimiento, miren, varios de los que ya hemos nombrado, de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento de los fibroblastos, factor de crecimiento transformante beta, dicho varias veces ya, ¿verdad? ¿Qué hacen estos? Favorecen la proliferación de fibroblastos, células endoteliales y células fibrogénicas especializadas. Este acá es desgraciado en este contexto. ¿Por qué? Porque el maldito favorece la multiplicación de las células fibrogénicas e inhibe la proliferación de las células parenquimatosas. El TGF-beta incluso puede inducir apoptosis de células parenquimatosas. Entonces, miren qué fome, porque finalmente en el contexto de la fibrosis, no solamente voy a tener una gran cicatriz, sino que esa gran cicatriz no va destruyendo, pero sí va avanzando, por así decirlo, en el tejido que antes estaba sano. Y eso está dado por estos factores de crecimiento, ¿cachai? Macrófagos y linfocitos que van a producir citoquinas de distinta índole. Y entonces, miren, esas citoquinas que van a hacer, van a estimular a las células fibrogénicas. Y cachan cómo empieza a formarse la tormenta perfecta, porque tengo un número de células fibrogénicas muy grande y tengo un estímulo muy grande sobre cada una de ellas. Entonces, ¿eso a qué me lleva? A un incremento en la síntesis de colágeno. Ahora, alguien podría pensar, ya, pero si produzco mucho colágeno y paralelamente degrado mucho colágeno, eso no sería problema. Y tiene razón esa persona. Sin embargo, en el contexto de la fibrosis, disminuye la actividad de las metaloproteinasas. ¿Por qué? Porque empiezo a expresar más TIMPs. ¿Cachai? ¿Y qué hacen las TIMPs? Inhiben a las metaloproteinasas. Si tengo menos actividad de metaloproteinasas, tengo menos degradación de colágeno. Y cuando hago la raya para la suma que tengo mucha formación de colágeno y tengo poca degradación de tejido colagenoso. ¿Cuál es el resultado final? Fibrosis. ¿Ok? Acúmulo de tejido conectivo con resultado de fibrosis para ese tejido. Las células que participan aquí son súper importantes. Ya hay una célula fundamental, es el macrófago. Ahora, los macrófagos conocen a los fenotipos M1 y a los M2, ¿o no? Chicos, macrófago de fenotipo M1 y macrófago de fenotipo M2. ¿Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de eso? Yo no, profe. ¿No? Ya. Pero sí conoce a los macrófagos la Javi, ¿o no? Sí. Ya. Los macrófagos, que ya sabemos que son células del sistema inmunológico con función fagocítica, pero son grandes productoras de citoquinas, ¿ya? Y son centrales en todo esto que hemos estado hablando. Resulta, Javi, que se han descrito fenotipos de macrófagos. Y eso tiene que ver mucho con el tipo de célula que esté primando en ese lugar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al inicio ¿te acuerdas cuando hablábamos, Javi, te acordás cuando hablábamos del shift del T-helper de clase 1 al T-helper de clase 2? ¿Te acuerdas que decíamos que al inicio del cuadro inflamatorio primaba la función de los helpers de clase 1 y luego primaba la función de los helpers de clase 2? ¿Se acuerdan de esos chicos el otro día, o Sí. no? Ya, mira acá. Cuando tengo un T-helper de clase 1, por las citoquinas que el T-helper de clase 1 produce, o en este caso me ponen también una célula NK, el macrófago tiende a diferenciarse al fenotipo M1. ¿Cuál es la relevancia del fenotipo M1? Que estos son los proinflamatorios por esencia, así como el clásico proinflamatorio, macrófago M1. Producen mucho estrés oxidativo, mucha citoquina proinflamatoria, ¿cierto? Con todas las cosas que ustedes ven ahí. Este produce mucha metaloproteinasa, por lo tanto degrada mucha matriz extracelular. ¿Cachai? Clásica respuesta inflamatoria antimicrobiana. Pero en algún momento los T-helper se empiezan a diferenciar a T-helper de clase 2. ¿Y qué hace el T-helper de clase 2? Por las citoquinas que produce, que si ustedes se fijan son distintas, hacen que los macrófagos se polaricen hacia el fenotipo M2. Y el fenotipo de macrófago M2, en cambio, produce otro tipo de hormonas, produce otro tipo de enzimas y de proteínas, y eso se traduce en ¿qué?
en que vemos acá, por ejemplo, que hay proliferación de fibroblastos, hay proliferación de miofibroblastos y hay aumento en la producción de proteínas de tipo colagenosa, ¿ya? Es decir, el tipo de célula que esté predominando acá va a condicionar cuál es la respuesta de ese tejido, ¿ya? Habíamos nombrado los T-helper de clase 2 y aquí me aparecen que los T-helper de clase 2 aumentan en el contexto de, ¿cierto?, los cuadros fibróticos. Tengo producción de ciertos tipos de citoquinas, ¿cierto? Interleuquina 4, 13, 6. Y miren lo que hacen estas citoquinas. O sea, es relevante también aquí como el concierto, como muchas veces dicen, como el escenario de citoquinas que hay. ¿Cuáles son y en qué cantidad? Porque hacen que tipos de células que no son productoras de matriz sí se transformen en células productoras de matriz. ¿Ok? Y entonces tengo que fibrocitos, fibroblastos, células epiteliales, células endoteliales, células estrelladas, todas estas se transformen en miofibroblastos. ¿Ok? Y esto entonces es lo que se conoce como la transición epitelial mesenquimática, el EMT. Transición epitelial mesenquimática. Transición epitelial mesenquimática. ¿Han escuchado hablar de lo que es la metaplasia o no? Gente, ustedes Yo no tienen. Javi, le digo que yo no, profe. ya. La metaplasia es un tipo de respuesta celular, ¿sí? Es un fenómeno adaptativo. Cuando hablamos de metaplasia, lo que estamos diciendo es que una célula de un tipo se transforma en otro tipo de célula, ¿ya? Una célula madura de un tipo se transforma en una célula madura de otro tipo. Esa metaplasia puede estar dada por cambios de forma y usualmente está dada por cambios en la función de esa célula. ¿Me entiende? Es decir, por ejemplo, una célula epitelial, mira la forma porque es como bien relevante acá, ¿cierto? Bien manifiesto. Como esta célula es un epitelio, ¿cachai? La función de los epitelios no es producir colágeno, po. Pero esta célula, con esta forma, se transformó en una célula con una forma distinta, que es de un linaje distinto. ¿Cachai? Pues esta es una célula de un epitelio, esto es de un mesénquima. Esta célula no produce colágeno y bajo la influencia de estas hormonas cambia su forma, pero cambia además su función. Ella empieza a producir colágeno. ¿Cachai? Metaplasia, ¿cuándo lo van a escuchar mucho ustedes la metaplasia? Por ejemplo, y ahí lo comenta el doc en su clase del segundo semestre, cuando hablemos de esófago y de estómago, ¿cachai? El esófago, la porción distal del esófago, cuando se ve expuesta crónicamente a jugos gástricos, ¿ok? Eventualmente, ¿cierto? A bilis, ¿cachai? Empieza a cambiar, a adaptarse para tratar de no sufrir tanto, ¿cachai? Con esos agentes irritantes y paso de tener un epitelio clásico de esófago, así como, ¿cómo era el de esófago? Un epitelio plano, pluriestratificado, no cornificado, a tener un epitelio que tiene unas características más bien glandulares. No sé si me estoy expresando adecuadamente, chicos. ¿Cachai? Cambio un tejido de tipo epitelial por un epitelial de revestimiento por un epitelial de tipo secretor. ¿Cachai? A eso se le conoce como el esófago de Barrett. No sé si es que alguien aquí lo ha escuchado. Y el esófago de Barrett no es otra cosa que una metaplasia. Un cambio en la forma, un cambio en la función eventualmente de la célula en respuesta a un injuriante crónico. ¿Javi? O el otro ejemplo que a mí me gusta mucho dar es lo que ocurre con la vía aérea del fumador, ¿cierto? Que paso de tener un epitelio respiratorio que es como un epitelio eh, pseudoestratificado, columnar, ciliado, ¿cachai? Y en los fumadores, ese epitelio pseudoestratificado, columnar, ciliado con células globosas se transforma en un epitelio plano, ¿cachai? En un epitelio plano medio así como que pluriestratificado.
¿cachai? Entonces, las células pasaron de tener una cierta forma y una cierta función en respuesta a un injuriante a tener otra forma, en un intento de proteger a la vía aérea, ¿cachai? Para que no se exponga tanto a los agentes irritativos del humo del cigarro. Ya, ahí, no sé si lo expliqué bien. Díganme ustedes si se entendió. Dante me dice que lo vio en Sí, profe. semi. Ya, bacán. A eso se le conoce como metaplasia. No me lo, suena parecido, pero no me lo vaya a confundir con neoplasia. ¿Ok? ¿Tienen un cierto parentesco? Podríamos decir que sí, porque para que haya formación de una célula neoplásica, una célula normal tiene que experimentar muchos cambios, ¿ok? Y podríamos decir entonces que la metaplasia es uno de los tantos pasos que esas células tienen que dar. No significa que toda perdón, que todo tejido metaplásico se vaya a transformar en neo, pero que el tejido esté metaplásico quiere decir que algo ya empezó a ocurrir a nivel génico en esas células, ¿cachai? Que empezó a transformarse en una célula distinta. Entonces, no significa, de nuevo, que la metaplasia se vaya a transformar en un cáncer, pero sí podríamos considerar a los tejidos metaplásicos como con un riesgo aumentado de llegar a ser neoplasia. ¿Ya? Dante, Gaby, Javi, ¿todo bien? Todo bien. Ya, bacán. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Se producen estas transformaciones de tipo y de función celular, ¿cachai? Desde lo epitelial, que son tejidos que derivan del endoderma, hacia lo mesenquimático, que son tejidos que derivan del mesoderma. ¿Se fijan? Así como que me cambio de capa de la gástrula. Y esa entonces es la transición epitelial mesenquimática, que de nuevo implica más síntesis de colágeno y está dada por las citoquinas que están en este sector, que finalmente son el resultado de que ciertos tipos celulares están en este sector. ¿Ya? Ah, me cansé explicando. ¿Qué efectos tiene esta cosa de la fibrosis finalmente? Ya, ¿por qué no nos gusta en fisiopato después de todo lo que hemos dicho? Porque ahí dice, hay una alteración de la estructura de los órganos y de los tejidos, ¿cierto? Y entonces, miren aquí, lo que tenemos es un hígado abajo, pero ese es un hígado feo, po, ¿cierto? No se parece a la panita que uno conoce en primer año en anatomía, ¿ya? Y ese hígado provenía de un paciente que tenía hepatitis B, ¿cachai? Un clásico agente asociado a daño hepático crónico. Y miren cómo quedó, ¿ya? Después en pato van a ver eso así como cuando les hablen de patrones de cirrosis. Según el tamaño de los nódulos, ustedes van a clasificar esto como una cirrosis macronodular, ¿ya? Miren arriba, estamos viendo un hígado fibrosado también, ¿ya? Eso, ¿cómo se llama esa tinción? Esa se llama tricrómico de Masson, con dos S, que es una tinción específica para mostrar, para teñir, valga un poco la redundancia, fibras colágeno. Entonces, todo lo que se ve en colores así como medios verde, turquesa, azulados, es tejido conectivo. Y hay muchísimo, ¿no? Y no solamente hay muchísimo, muchísimo, sino que vemos que está bastante desordenado también. ¿Ok? Entonces hay una alteración de la estructura micro y macro. ¿Es eso relevante? Sí, puede ser también relevante, pues, ¿cachai? Miren cómo está ese hígado. ¿Ustedes creen que ese hígado va a recibir una cantidad adecuada de sangre desde la porta y la va a poder sacar en el mismo tiempo? Efectivamente, el cambio en la forma del órgano nos puede predisponer a cosas. ¿A qué? En este caso, el doc nos va a comentar luego el segundo semestre, que eso puede favorecer por sí, por el cambio de forma y el cambio de tamaño, puede favorecer por sí solo el desarrollo de hipertensión portal en este tipo de pacientes. ¿Ok? Más importante que eso, como dice ahí, se asocia a pérdida funcional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque donde antes tenía parénquima, ahora tengo cicatriz. Se asocia a pérdida funcional cuyas consecuencias dependerán del órgano comprometido y del grado de fibrosis. ¿Ya? Pero quiero que pensemos en cosas malas para esos tejidos. Tengo un corazón fibrosado.
ningún problema. Pero si está fibrosado, no va a poder ni contraerse adecuadamente ni relajarse adecuadamente. ¿Cachai? Si el corazón está fibrosado, los estímulos eléctricos, los potenciales de acción no van a viajar a la misma velocidad por todo el corazón. Por lo tanto, voy a tener riesgo de arritmia. Y todos los pacientes con insuficiencia cardíaca son arrítmicos. ¿Cuál más, cuál menos? Pero todos lo son. Y la arritmia es una causa importante de mortalidad en estos pacientes. ¿Cachai? Tengo la vía aérea fibrosada porque mi paciente es asmático. Ya. ¿Qué le va a pasar a esa vía aérea? No se va a poder relajar adecuadamente. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que los volúmenes, ¿cierto? Los flujos de aire que esa persona va a tener van a ser menores. ¿Qué consecuencia va a tener eso? Esa persona no puede hacer una cantidad adecuada, o sea, empieza a hacer un cierto ejercicio, una cierta intensidad y se me cansa antes. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque su pulmón no es capaz de responder frente a las demandas del medio. Y eso, ¿ok? Y así con cada uno de los órganos. Pues podríamos hacer eso de manera infinita, pero obviamente no es la idea, ¿ya? Pero quiero que pensemos en eso. Un tejido fibrosado pierde funcionalidad y tiene alteración de la estructura, micro y macro. Eso, dudas, preguntas, consultas, por favor. Por mi parte, todo claro, profe. Todo Gracias. claro, me dice la Javi. Por aquí me dice, no, nada más. Hasta aquí, nones. Ya, pues, qué buena noticia. Doc Rossi, ¿Sí? Atento como siempre. atenti, atenti, como decía el Tolo Gallegos. ¿Algo que comentar en esta parte de la clase? No, o sea, simplemente que es bien importante, insisto, que esto lo manejen bien porque la verdad es que en clínica después es muy importante, porque algo que tiene que ver un poco, que la mayoría de las fibrosis son irreversibles y por eso es tan importante tenerlo claro, si bien el ¿Son proceso reversibles o irreversibles? irreversible. O sea, Irreversibles. se ha demostrado que sí se pueden revertir en estadios iniciales. Por eso esa cosa de los inhibidores de los factores fibros, digamos, de la metaloproteinasa y los inhibidores de metaloproteinasa, que uno podría plantear que es dinámico. La verdad es que es bastante dinámico. Pero después de cierta extensión de la fibrosis se hace absolutamente irreversible. Mm, Entonces, eh, cuando habló al principio de las patologías relacionadas y la mortalidad que está metida con la fibrosis, tiene que ver con muchas enfermedades que se caracterizan por ser enfermedades donde la fibrosis está exacerbada. ¿Qué es lo que trato de decir? Por ejemplo, en la fibrosis, la cirrosis, donde hay fibrosis, ya lo dijimos que no solamente hay cirrosis, hay una noxa que genera un daño. Pero hay enfermedades, que es por ejemplo la fibrosis pulmonar idiopática, que no se conoce el mecanismo de daño. mm. O sea, en otras palabras, se volvió loca la regulación de la fibrosis, perdona que lo diga tan folclóricamente, de tal manera que comienza a haber fibrosis sin una noxa demostrada. O sea, se entiende porque esto que ha hablado el doctor quizá tiene que ver con el modelo clásico de fibrosis, con el modelo más frecuente, con el modelo habitual, con la mayoría de la fibrosis. Pero hay situaciones en las cuales no está claro por qué hay un mecanismo de fibrosis presente. Y yo sigo insistiendo en la fibrosis pulmonar idiopática. Ese paciente o ese grupo de pacientes, en el fondo, por motivos que no se saben, se produce fibrosis. No hay una noxa inicial demostrada. Eso es lo que trato de decir. O sea, este modelo de inflamación, fibrosis, no está claro. Y hay otras enfermedades en las cuales, por eso aparecía ese cuadrito que mostró el doctor Quesada al principio, en el cual hay fibrosis exageradas, que nadie en el fondo tampoco sabe por qué exagerado. Por ejemplo, hay personas que en un acto quirúrgico, que fueron hechos con mucho cuidado, con un cirujano especialista, con la técnica, todo, en vez de hacer una cicatriz chiquitita, hace algo que se llama queloide. No sé si ustedes saben lo que es un queloide, pero en el fondo lo podemos entender. Son unas cicatrices así, pero exageradas. Entonces la pregunta es por qué una persona hace una cicatriz delgadita, como corresponde según la técnica,
y otra persona tiene una cicatriz exagerada. Digo cicatriz porque es una forma fácil de verlo, pero puede ser un daño interno, puede ser otro tipo de cosa. Entonces, es re importante controlarla, si uno lo ve como terapéuticamente, pensando en hacer el bien sobre un paciente, tener herramientas para controlar la fibrosis. De hecho, hay medicamentos que buscan inhibir la fibrosis exagerada con distintos resultados, pero no hay ninguno así que sea espectacular. Pero en el fondo lo que trato de decir es que el control de la fibrosis es algo que estamos en debe. O sea, en el fondo la medicina ha desarrollado muchas cosas, pero el tema por ejemplo, antiinflamatorio, ustedes tienen, todo el mundo toma antiinflamatorio, pero por ejemplo, antifibrosante o medicamentos que permitan controlar la fibrosis en caso que está exagerada. Yo sé que hay algunos, pero en general con resultados discutibles. Entonces, tema súper complejo porque se sabe poco, pero súper importante, porque en el fondo, imagínense lo que significa en vez de tener una cicatriz, digo cicatriz en cualquier órgano, o entendiendo la cicatriz como un reemplazo de fibrosis en vez de células funcionales, células parenquimatosas, si nosotros lográramos que en vez de que existieran cicatriz o fibrosis, recuperar la célula original, la célula parenquimatosa. Entonces, en gran medida, si ustedes se dan cuenta, resolvemos muchos problemas, porque en el fondo resolveríamos todo lo que tiene que ver con esta respuesta exagerada, que en vez de generar, por ejemplo, la piel, te hago el ejemplo de la piel, pero esto es válido para cualquier órgano, se regenere un epitelio sano, ¿se dan cuenta? Y todos hemos tenido alguna vez cicatrices, y la cicatriz, ¿qué es lo que es? Es una falla de la regeneración. ¿Por qué se produce la cicatriz? Porque obviamente entre no tener nada, un epitelio descubierto o un subepitelio descubierto y tener una cicatriz, es mejor tener la cicatriz. Pero una regeneración, o sea, no es regeneración, es una reparación anómala. Ahora, imprescindible, sin duda, pero reparación anómala. Entonces, imagínense lo que significaría: nosotros tenemos una cicatriz de cualquier cosa o una reparación anómala de cualquier cosa, y nosotros damos una sustancia que hace que se regenere tejido normal, o epitelio normal, o una célula parenquimatosa normal. Se acaba mucho los problemas, incluso el envejecimiento, o sea, en cierto componente. Eso es algo que está en pleno desarrollo, pero no con los resultados que uno Clínicos que uno gustaría. desearía. Perdona que he dicho tanto énfasis en esto, pero, pero como está de moda que todo el mundo le encuentre sentido a todo, yo el sentido que le veo es, en el fondo, ¿cuándo lograremos tener algún medicamento que logremos controlar procesos fibróticos? Hasta el Mm. momento se intentan, pero con resultados malos en general. Ya, eso. Eso. Se Muchas cachó. gracias, Doc, por Después de su... todo lo que hablé, ¿se entendió? ¿O se expliqué muy enredado? Yo creo, yo a mí al menos De me todo esto quedó... ya, con que uno entiende, ya soy feliz, por lo cual ya. Claro. Profe, ¿Qué? los míos fibroblastos, habíamos dicho que se encargaban de la contracción. ¿Se podría decir que ellos los que van haciendo es como que van cerrando la herida como para que cicatrice? Al final de la fase proliferativa, sí. Ah, ya, ¿Ya? ya, Pero, sí. o sea, el miofibroblasto, eh, esa es parte de su función. Sí, desde un punto de vista fisiológico podríamos decir que sí, que esa es su pega. Ahora, los nombré yo en la etapa de cicatrización, pero los nombré no porque me interesen para la cicatrización, sino que los nombré por la relevancia que tienen después para el fenómeno fibrótico. ¿Cachai? Entonces, en el fenómeno fibrótico, lo relevante es que hay una cantidad de miofibroblastos anormalmente alta, con una distribución también que es anormal y con un estímulo anormalmente potente. ¿Ya? Es decir, forman parte del proceso normal, pero con ciertas características también permiten el desarrollo de cuadros patogénicos. Ya, muchas gracias, profe. Dale. Ya, pues, descansamos 10 minutos, chicos. Ya, profe.
Ok, Súper. Yo aproveché la intervención del doc y la clase ya se las colgué, ¿ok? Así es que la descargan en estos 10 minutitos y oye, volvemos. pero yo estoy con una vergüenza que no se imagináis por qué. Ya, pero bueno, Ya, porque tranquilo. las otras veces alcanzaba a hacer la clase, pero ahora yo estaba seguro que era para otro día. Ya, pero ahí vamos a tener que. No se preocupe. Ya, lo Ya, importante es que podemos mantener el calendario y podemos seguir conversar. con nuestras actividades. Ok, listo, gracias ¿Ya? por tu comprensión. Ya, entonces en 10 minutos En 10 minutitos volvemos sería las 6, a las las 6:05 6:05. entonces.